Señor Norberto Acosta Rubio, quien viene de la Defensoría Delegada para la Salud y la Seguridad Social. Muchas gracias. Un cordial saludo a los representantes de las diferentes organizaciones de pensionados y a todos los aquí presentes en esta audiencia. Yo vengo como representante y como delegado para la salud y la seguridad social de la Defensoría del Pueblo. Desde que se creó la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 1991, se le dio como funciones precisamente la protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Y entre ellos está el derecho, que hoy decimos el derecho fundamental a la salud y el derecho a la seguridad social, donde está en curso las pensiones. Y el tema de las pensiones ha sido una preocupación constante del señor Defensor del Pueblo, de allí como el tema también de la salud, que en el año 2012 expidió la resolución 032, creando la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad. ¿Y cuál es la función de esta delegada? ¿O cuál es su misión? Precisamente es la de promover la defensa y el ejercicio de los derechos a la salud y la seguridad social para garantizar el acceso en igual de condiciones a los servicios que los colombianos requieren para alcanzar un nivel de vida digno. En este sentido, se han comenzado a trabajar, una vez creada la delegada, una serie de acciones, de actividades en búsqueda de la protección de las personas que están en curso o que ya han adquirido el derecho de sus pensiones. Y entonces nosotros tenemos que hablar del régimen de prima media y el de ahorro individual a través de los fondos. Y en esas vías el señor Defensor del Pueblo quiso adelantar las diferentes acciones porque, motivado por los mismos pensionados, por las quejas que se allegaban a la Defensoría, las tutelas que cruzaban también allí, le generó una inquietud y quiso que la Defensoría hiciera presencia en cada una de estas entidades para de primera mano observar, verificar lo que allí estaba sucediendo. Y comienzo también por decirles que Colpensiones, para el caso del régimen de prima media, empezó a funcionar a partir del 1 de octubre del año 2012, asumiendo las mesadas pensionales de más de 1 millón de personas o de pensionados y de pensionados del ISS sin solución de continuidad y recibiendo las solicitudes pendientes por sustitución, trámite y reconocimiento que traía el ISS y las nuevas solicitudes de acuerdo al protocolo de entrega establecido. El tema de tutelas que traía el ISS, que se habían presentado allí o solicitando que se respetara este derecho ante el ISS, fue trasladado a Colpensiones y era el que finalmente tendría que atenderlas y dar las respuestas correspondientes. Cuando se estaba en plena transición, que fue todo un proceso que se vivió y que precisamente estuvo muy pendiente la Defensoría del Pueblo con el fin de proteger que en esa transición no se fuera a violar los derechos de las personas
que estaban en ese trámite de adquisición de pensiones, la Defensoría del Pueblo, con la concurrencia de los pensionados y de las organizaciones sindicales, visibilizó la aguda crisis de quienes esperaban a ser pensionados. Ante la observancia de irregularidades en las entidades del ISS en liquidación y de Colpensiones, la Defensoría, a partir del 14 de febrero del año 2013, empezó a realizar una serie de visitas con la finalidad de obtener una visión más clara, como les refería, sobre los trámites y procedimientos que se estaban adelantando, así como el alistamiento de Colpensiones para recibir y tramitar las solicitudes. La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones, ha realizado monitoreo continuo a los compromisos asumidos por los representantes del ISS y de Colpensiones para el traslado de estos expedientes prestacionales que se encontraban represados en los 8 centros de decisión del Seguro Social sin decidir. Inicialmente la cifra que se refería eran 216.000 expedientes en el año 2013 que estaban pendientes de estos trámites, y para el año 2014-31 las cifras eran de 360.241, a los que le realizó revisiones de fondo para identificar el contenido y alcance de las peticiones formuladas por los usuarios. Por lo anterior, con la única finalidad de proteger al usuario del sistema y sus derechos, bajo la coordinación de la Defensoría y en sus instalaciones, se realizaron mesas de trabajo durante el año 2013 con presencia del ministro de Trabajo, el presidente de Colpensiones, la representante de la entidad liquidadora del ISS, representantes de la Contraloría General de la República, representantes de la Procuraduría General de la Nación y representantes de los usuarios del Sistema General de Pensiones y sus organizaciones sindicales. Igualmente, la Defensoría del Pueblo ha tenido directa injerencia en 1.834 asesorías solicitadas por quejas que han sido atendidas y tramitadas ante Colpensiones para emitir actos administrativos de fondo en beneficio de la comunidad, con inclusión de factores salariales, reconocimiento del régimen de transición, de inclusión de nómina, pago de retroactivos, etcétera, logrando constituir una mesa técnica de seguimiento a Colpensiones, de las cuales durante el año 2014 se adelantaron 15 de ellas, 2 de las cuales fueron motivadas por la Honorable Corte Constitucional. En estas mesadas, la Defensoría del Pueblo advirtió, permítame un segundo que me parece sumamente importante, cuál fue el diagnóstico de la Defensoría. ¿Qué advirtió la Defensoría a través de estas mesas de trabajo? Que Colpensiones continuaba presentando las mismas fallas al proferir los actos administrativos que generarían el agotamiento de los recursos de ley, el de reposición y apelación, que conllevarían a colapsar nuevamente el sistema pensional. Requirió la adopción de medidas de discriminación positiva para personas que por su condición económica, física o mental se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta. En este sentido, solicitó que se defina el tiempo de pensiones de primera vez, el de invalidez, el de sustitución y sobrevivientes. Llamó la atención acerca de la necesidad de cumplir con los términos previstos para incluir en nómina y proceder al pago de pensiones. Para la demora en este proceso no solo constituye una violación de los derechos a la seguridad social y a la vida digna, sino también al debido proceso administrativo. Instó a Colpensiones para que cesara la solicitud permanente de actualización de documentos cuando el peticionario en su momento los aportó en forma completa y dentro del término legal. Dicho comportamiento, al juicio de la Defensoría, constituye una infracción a los derechos a la confianza legítima y al debido proceso administrativo en conexidad con el principio constitucional de la buena fe. No obstante,
Pese a los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y a las recomendaciones hechas, se tiene conocimiento que actualmente Colpensiones presenta un incremento en procesos ordinarios laborales, ejecutivos y tutelas que han llevado al colapso a los juzgados por el incumplimiento de las prestaciones económicas, en el no pago de condenas, costas y ejecutivos, pues son miles de colombianos de la tercera edad los que reclaman el pago de una pensión mínima, de una sustitución, de una pensión de sobrevivientes, de una pensión de invalidez, un retroactivo pensional, entre otros, los cuales después de haber agotado un dispendioso trámite administrativo deben proseguir con litigios ordinarios, acciones ejecutivas o constitucionales para hacer efectivos sus derechos. Este punto es sumamente interesante. La Defensoría del Pueblo se ha distinguido por hacer un estudio juicioso del comportamiento de las tutelas. En este sentido, en el tema de pensiones, durante el año 2014 se presentaron 59.070 acciones de tutela contra las administradoras de fondo de pensiones, de las cuales el ICE en liquidación y Colpensiones recibieron 50.158, es decir, el 85% de estas tutelas. En su orden continuaron con mayor número de tutelas el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir Horizonte, con 2.167 tutelas, la Fiduprevisora Magisterio con 1.988 acciones, la UGPP con 1.809 tutelas y con menor cuantía el Fondo de Pensiones y Cesantías, Protección y Colfondos. Lo anterior sin desconocer casos específicos de fondos territoriales, como en particular el de Cali, lo que evidencia que los problemas para los pensionados no son exclusivamente de Colpensiones, sino que aquejan en mayor o menor grado todo el sistema. Como se aprecia, ya termino, como se aprecia las gestiones defensoriales que se realizan en materia de seguridad social para proteger al pensionado o al aspirante a la pensión, son constantes y por ello no somos indiferentes a las justas reclamaciones que vienen realizando desde diferentes regiones del país en donde se movilizan para ser escuchados por el gobierno nacional. Finalmente, la Defensoría del Pueblo agradece a ustedes su amable designación para el acompañamiento a este importante evento y extiende un saludo a todos y cada uno de los miembros de esta cumbre. Muchas gracias.